Nuevamente, frente a todos ustedes, después de 34 años, ¿cómo ha pasado el tiempo, no? 34 años frente a estas pantallas que para mí naturalmente es un honor. Ahora estamos saliendo por Norte Grande Federal, por Somos Uno, por Gigared y a través de ellos a muchas localidades del interior de la provincia para hablar de un tema de absoluta actualidad. ¿Saben ustedes de que cuando se inaugura una empresa, se abre un comercio y hay nuevos emprendimientos, son noticias? Pero tenemos que reconocer que también es noticia cuando un emprendimiento, cuando un comercio y cuando una empresa cierra sus puertas. ¿Por qué? Porque en la Argentina vivimos en una economía bastante complicada, ¿no es cierto? Como si fuera un péndulo. Un día estamos en un lado, otro día estamos en el otro. Hoy tenemos que lamentar que en estos 2 o 3 años, últimos años, se han cerrado casi 26.000 pymes, que más de 200.000 personas han perdido el trabajo, que más de la mitad de la población vive en la informalidad. Pero también hay que reconocer que la inflación bajó, que hay equilibrio fiscal, que hay inversiones a través del RIGI en la minería, en la energía, que hay apuestas muy firmes en el exterior para apostar a la Argentina, donde todos los días vemos cómo cae el riesgo país y esto favorece a las finanzas del país. Pero también es cierto que esto está estrechamente relacionado a la macroeconomía y a la microeconomía. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, la macroeconomía precisamente atiende a lo que hoy es la actividad agropecuaria, la energía, la minería, que involucra a 10 millones de personas con toda la furia. Y tenemos la microeconomía, que es la que nos involucra a todos nosotros, de la clase media o de la clase media alta para abajo, con dificultades para llegar a fin de mes, con desocupación, con cierre de comercios, con desocupación y con mucha angustia social por las situaciones que tienen que vivir las familias hoy día. Y yo me voy a atrever a formular unas preguntas, a hacer unas preguntas, o me pregunto, y se las quiero transferir a quienes están con nosotros, que son más entendidos que yo en estos temas, si creen que una economía justa es la que hoy estamos viviendo, donde no se está encontrando el equilibrio entre las necesidades de unos y el desarrollo de los otros. Porque convengamos que cuando una empresa crece, se desarrolla, crea expectativas y desarrollo. Pero cuando una empresa se cierre, crea desesperanza y angustia. Y esto es lo que está pasando en el país. Quizá quienes están hoy acá con nosotros tengan una respuesta, o nos puedan decir, bueno, ¿qué es para ustedes una economía justa? Bueno, creo que tiene que ver con eso, justamente. Usted lo nombraba al comienzo, ¿no? Me parece que hay una transferencia de recursos para mantener esta inflación baja, que de nuevo, con un IPC totalmente atrasado, este año fue noticia la intervención del INDEC justamente cuando fue a dar un precio actualizado porque se disparaba justamente la inflación, con un IPC, un índice de precio, la verdad que bastante desactualizado, del año 2004, donde justamente todos estos tarifazos que estamos viendo hoy en día, de la luz, todos precios subsidiados, bueno, estaban a la baja, por lo tanto esa inflación tendría que dar cuenta de una inflación mucho más. Creo que la que no miente es la heladera. Y esta situación, bueno, el mes de marzo cerramos con los peores números en cierre de pymes, más de 2.000, y esto preocupa porque justamente estos tarifazos se vuelcan principalmente, sobre todo en los comercios, digamos, encareciendo cada vez más los costos, encareciendo el costo de vida también de las personas, y esta situación, bueno, se hace insostenible. Venimos de 16 días de acampe para llevarlo a un extremo en las localidades del interior, con las comunidades originarias, bueno, ahora se levantaron por una promesa de que van a cumplir, pero reclamando comida, algo tan básico como eso, o agua, ¿no es cierto? Entonces las consecuencias bueno, de esta transferencia, porque sin duda que usted lo mencionaba, es un sector minoritario que ha sido beneficiado con políticas como el RIGI, con decisiones impositivas, y todo lo contrario para la clase trabajadora que está pagando justamente con déficit, con menos transferencia a las provincias, que es lo que estamos viendo que es una problemática que me parece que, fíjese, la provincia acá nomás cerca ya están implementando los chachos, o están mandando proyectos para sacar una cuasimoneda.
lo cual volvemos a me parece que las consecuencias, a pagar consecuencias carísimas, que de nuevo lo paga una mayoría social con despidos, con suspensiones, con una inflación de nuevo retrasada que va en aumento y que sin duda golpea el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Vos qué opinás? Porque siempre detrás de una situación crítica hay ajustes. Gente que está bien y gente que está mal. Yo analizo las cosas de la siguiente manera. Perdón. Hay que entender una cosa, digamos, que lo que nosotros queremos para sociedad, para vivir en nuestra sociedad, perdón, alguien lo tiene que producir. Venimos con un método, digamos, una manera de manejar las cosas durante mucho tiempo que hicieron que terminemos en esta situación. Por eso me gusta siempre, como hablábamos recién con el señor, hablar y entender un poquito de cómo llegamos a esta situación. La realidad es que la mano está fea, sí está fea. No es mentira que hay cierre de pymes, eso es cierto. Sí, claro. Pero hay que entender el porqué, digamos. La sociedad cambió, el consumo cambió y la economía hoy cambió. Hoy hay un sinceramiento muy grande con respecto a eso, en el cual vos pasaste de vivir un país con la espalda al mundo completamente cerrado, que quería producirlo todo, digamos, y no era competente en eso. Y llegó un punto tal de quiebre donde quiere crecer, quiere producir, y le cuesta, porque eso es parte del desarrollo, es parte de acompañamiento con el sistema político, digamos, pero desde un punto de hacérsela más fácil la vida a la gente, por ejemplo, desregulando todo lo que sea lo laboral, como está sucediendo, impulsando a que la gente se desarrolle, que crezcan las economías de escala. Eso es lo que realmente va a hacer que se produzca más, ese es el enfoque, y va a lograr que el costo de vida sea más bajo y que se comience a producir. Por eso va a haber grandes movimientos, pero no quiere decir que sea una crisis en algo malo. Vivimos mucho tiempo en una ficción. ¿Qué te parece? Hola, ¿cómo están? ¿Puedo acompañar algunas de las percepciones aquí del colega que me precedió, pero disiento totalmente con que la Argentina estaba con espaldas al mundo cuando antes de que asuma el nuevo gobierno, la Argentina había sido incorporada a los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, para fortalecer la economía de la República Argentina, hacer un despegue importantísimo. Siempre ha estado fortaleciendo lo que es el trabajo en el Mercosur y las vinculaciones internacionales hacían que tengamos nosotros capacidades productivas a un 70, un 90% en las industrias. Hoy las industrias apenas están trabajando con un 40% por políticas erradas que están llevando adelante los actuales gestiones que están en gestión de gobierno a nivel nacional. Y en ese sentido, muy bien decía él, los números que son alarmantes. Aquí en la provincia del Chaco, 2.000 pymes cerradas, en la República Argentina más de 200.000, más del 50% dijiste de que la gente está en la informalidad y pasándola mal. Y como hiciste esa pregunta, si la política está siendo justa. La política si la economía, ¿no es si la cierto? economía está siendo justa. La economía es justa cuando la gente está bien. Si la gente está mal, la economía es injusta, porque la economía hay que ocuparla como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los habitantes y, por supuesto, generarle las condiciones para que los empresarios puedan desarrollar sus actividades. Hoy, lo del RIGI, las medidas financieras y de esta inflación y de control cambiario están generando realmente un estrago social y político y empresarial importantísimo. La otra vez que estuve presente contigo estaban representantes de las industrias de los industriales y de los comerciales y tenían la misma sintonía. Creo que hoy estamos aplicando políticas cerradas y que si se mantienen estas políticas la crisis va a seguir aumentando. Charlie, ¿qué evaluación haces de los comentarios de quienes hoy nos acompañan acá en el piso? Muy bien. Sí, son comentarios interesantes. Desde ya me parecen bien. Es decir, no quiero entrar a hacer evaluaciones subjetivas porque no son lindas, pero sí, porque son percepciones de que lo que cada uno está sintiendo en las realidades que cada uno vive. Vos hablaste de justo. La palabra justa tiene... Sí, es justa, ¿no? La economía. Hace 2000 años se viene discutiendo los precios justos, si es justo, si es equitativo o no es equitativo. Y eso no tiene una resolución única, porque ¿quién define lo que es justo? ¿Me entendés? O sea, entonces, y sobre eso habló San Agustín,
la escuela escolástica, así que hay mucho que hablar al respecto. Por eso yo no entro en ese juego de lo que es justo y de lo que no es justo. Yo creo que, como bien acá sabemos, es un juego de necesidades, es un juego de la economía en todo su afán y la política, sobre todo, de querer resolver todos los problemas de la gente, en la política, sobre todo en los últimos años, digamos, no ha resuelto nada, ¿viste? Entonces uno se ha metido en temas, sobre todo los políticos, que saben bastante poco de las cosas, se han metido en temas que no conocen y así nos ha resultado. Y no es que yo sea un antipolítico, sino de que cómo así funciona y lo que le pasa a la Argentina le está pasando a todo el mundo. Hoy día estamos viviendo un panorama muy difícil donde a la Argentina ciertamente le ha ido muy mal en los últimos N años, pero me puedo ir para atrás décadas que no estamos bien. Entonces acá estábamos señalando que sí es entrada, que Brexit, un montón de cosas. La Argentina no es que encuentre el rumbo. ¿Quién nos da el rumbo? Ese es el problema. Cuando hay gente que se sienta detrás de una poltrona o un escritorio a hacer grandes cálculos macroeconómicos para determinar el gasto, la inversión y que se suba esto bajo la otra, en lugar de dejar a la gente que haga lo que tenga que hacer. Entonces yo voy más al aspecto micro, que es como uno se siente. Entonces en este momento hay mucha gente que le va mal, sí señor, y hay gente que le va bien, sí señor. Porque yo te puedo decir, estadísticamente, no conozco el caso de Argentina en particular, porque hace muchos años que no hago en estos estudios determinados, pero sí cuando estaba más en la facultad, veía que en Estados Unidos es una economía gigantesca, donde todos los años se cierran arriba de 130.000 negocios todos los años y se abren 130.000 por otro lado. Entonces, así como se cierran, se abren. Entonces, entonces uno está viendo la percepción. Entonces, nosotros acá tenemos hoy estamos encarando las cosas diametralmente opuestamente a lo que se hizo siempre. O sea, por supuesto que el programa es avasallador, y no lo estoy defendiendo en mi ley. Pero sí, acá nosotros lo que tenemos que hacer es que estamos hoy empezando a usar un montón de recursos que teníamos dormidos. La minería, el petróleo que estaba en manos del Estado, que lo cuidaba o se negociaba, mejor dicho, no que los cuidaba, sino que se negociaba. Entonces, y eso estaba dormido. Hoy surge. Hay provincias como Neuquén, San Juan, La Pampa, es un montón de lugares donde se está yendo muy bien. Y al país ese derrame tarda en llegar, no es de un día al otro. Las economías que están sufriendo son las economías que están muy atadas a ciertos servicios y sobre todo la del Chaco, que estamos muy atados a los servicios públicos. Esta es una provincia que ahogó al sector privado, lo mató de entrada. Porque esta provincia, el Chaco, cuando en el 52 se hace provincia, creo que tenía 17 municipios y 8 departamentos. Y de un día al otro tuvimos 30 departamentos, no sé cuánto, un montón de departamentos, un montón de intendencias y multiplicamos todo por 2. Entonces nos llenamos de sector público. Lamentablemente es así. Entonces la gente tiene que seguir trabajando y todo ese crecimiento fue al sector público, cuando el sector privado lo podría haber absorbido. En parte sí, por supuesto que hay una economía de servicios hoy, no solamente pública, pues también hay mucho comercio. Exacto. Hoy hay mucho, la actividad industrial también fue ahogada en el Chaco, y la prueba está que hay que ir a Vilelas, hay que ir a Villa Ángel, hay que ir a Sáenz Peña, acá en Resistencia, cuántos lugares donde uno ve esqueletos de fábrica. Es cierto que hay ciertos campos industriales nuevos que son muy atractivos, pero la industria que movía otras industrias chicas, porque no nos engañemos, la gran industria mueve un montón de pymes que son las que mueven muchísimo más, pero tiene que está la gran centralizadora, esas prácticamente desaparecieron del mercado. Me permite hago un refuerzo de algo de lo que usted dijo, le doy un dato estadístico. En la década del 50, donde explota, digamos, todo lo que sea políticas intervencionistas en la Argentina, en el mundo la economía giraba en torno a un 70% de bienes y un 30% de servicios.
Hoy, al día de hoy, la situación está al revés. Por supuesto. En la economía mundial gira un 70% de servicios y solamente un 30% de bienes. O sea, dentro de todo esto el mundo cambió y cambia. Siempre va a haber cierre de pymes, cierre de negocios. Cada vez que haya movimientos en el mundo, Sí, eso va a señor. pasar. La economía no es una percepción de cada uno. De la definición de economía, para hablarla en sí, como apasionado de la economía, es una sola. Es la ciencia social que estudia el comportamiento de los individuos como oferente y demandante. Todo lo demás son alteraciones que nosotros la podemos observar dentro de la economía. ¿Qué sucede cuando hay alteraciones dentro de la economía? Lo que usted decía con el Chaco. Basta con ir a ver a Vilelas cómo están las fábricas deterioradas, ¿a causa de qué? De decisiones políticas. Basta con ir al puerto de Barranquera. ¿Cuánta gente podría vivir hoy de nuestra provincia si no hubiésemos tenido ese tipo de decisiones intervencionistas? Y basta con ir a ver al campo cómo está hoy, que tiene un pie sobre la cabeza, que por mucho que se intente trabajar, es una cuestión que va a llevar mucho tiempo y va a impactar por lógica. Si vivimos todo el tiempo de que nos abran el grifo un gobierno nacional de algo que no generamos en la provincia, las pymes Ahora, van a cerrar, se encargaron pero- de ofrecer pero lo- servicio de algo que fue Sí, una sí, sí, ficción claro. durante mucho tiempo. A mí me parece que igual, digamos, más allá de esta, no me quiero poner en molarina, pero me parece que, dado que es justo, a ver, ¿es justo que un jubilado esté cobrando lo que está cobrando? A mí me parece que no. ¿Es justo que no haya dinero para las universidades financiando la ciencia, que es algo tan favorable? A mí me parece que no. Es justo que tengamos una fábrica como FATE, que es estratégica. ¿Por qué? Porque produce goma para colectivos y para camiones, que se moviliza en el país, digamos, la mercadería y el transporte, que es algo fundamental, y en este momento está cerrado. ¿Es justo que esté cerrada una fábrica estratégica como lo es FATE, dejando a cientos de trabajadores en la calle? A mí me parece que no es justo. Entonces me parece que la política, digamos, tiene que tomar carta en el asunto, y lo está haciendo, porque fíjese que Milei acaba de anunciar la impresión, o sea, volvemos al plan platita, de 8 billones de pesos, ¿no? 400 millones en billetes de 20.000 pesos, que lo va a hacer en China, o milagrosamente justo en meses de la campaña de abril a septiembre del año que viene, justo cuando hay campaña electoral. Pero quiero decir, ha tomado cuenta de esto, de la necesidad y de la falta de analizar la microeconomía frente a las necesidades que está pasando la población, que lo castiga con los números en las encuestas, que está tremendamente bajo, ¿no? Refuerzo lo que estás diciendo, que eso es a nivel nacional, no hay que dejar pasar. El día de hoy cerró Musimundo en la ciudad de Resistencia, ha cerrado Carsa, han cerrado, como te dije anteriormente, más de 2.000 empresas. Yo vengo de la parte privada, tengo mi estudio contable hace 25 años. El nivel de facturación y el nivel de endeudamiento que están teniendo mis clientes no lo he visto en estos 25 años. La presión tributaria, la persecución fiscal y los embargos que están permanentemente sobre las cuentas de la gente que genera trabajo es exorbitante. Hablaban de que iban a ser más justos y criteriosos con respecto a los impuestos, y los impuestos son cada vez más dañinos. Y no solo los impuestos, ahora hay que hablar de los servicios, los incrementos de agua, de luz, del combustible. Sufrimos un incremento del agua del 300% en el 2024 y en esto 2026 van a haber un incremento del 700%. ¿Ustedes piensan que los salarios incrementaron en esos niveles? Esa combinación de factores donde el Estado toma malas decisiones, generando políticas en contra de los que quieren desarrollarse como comerciales o industriales, pega y pega muy fuerte, y eso se considera como injusto. Estas son las realidades que nos estamos enfrentando, no hay ninguna duda. Sí, por supuesto que sí, obviamente, sí, pero son decisiones, digamos, ¿Son decisiones o son la representación de las carencias, de la inoperancia y la irresponsabilidad? Bueno, pero espera Una combinación de cosa, cosas. una cosa que es así. Hoy en día ha cambiado la forma de comercializar. Sí, él lo Prácticamente- destacó, es y vos lo cierto, destacás. es verdad. Hoy vos tenés FATE no Mercado cierra Libre, porque tenés hace- un montón de cosas. Cierra porque no lo consumen, Pero, digamos. escúchame, que entonces La verdad hay completa. otras formas. Y después, o sea, el Estado, obviamente, el Estado succiona del privado las ganas de vivir, y eso no es de ahora, discúlpame, porque, ¿no? O sea, viene desde antaño, o sea, el Estado permanentemente le está sacando
Es decir, y no te digo no solamente en la Argentina, el impuesto a la ganancia, un montón de cosas, ¿sí? Y nuestro sistema federal, mal llamado, inclusive podés sumar a toda una serie de inequidades, donde vos tenés, hoy en día, tenés un país que se ha ido estructurando con el tiempo, un macrocentro gigantesco, como es la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano que lo rodea, y el resto del país, nada. Y encima tenemos la reforma constitucional de 1994, aplaudida por todos, cuando le quitó a las provincias una de las pocas herramientas para negociar, que era el colegio electoral. O sea, hoy en día, un distrito electoral como es La Matanza, tiene mucho más que ver que la provincia del Chaco, que representatividad. Y esa es la otra palabra, ¿quiénes nos representan? Por Dios. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Yo no digo, pero esas son realidades, porque como decía el general Perón, vamos a decir, para tirar un poco por otro lado, la única verdad es la realidad. Entonces, nosotros hoy vivimos una realidad donde, nos guste o no, venimos con una herencia, un arrastre tremendo. Hay que solucionar, y repito, no lo estoy defendiendo a Milei, que en muchas cosas no coincido con él, pero hay una cosa que vos tenés que alentar. Y una de las buenas cosas que está haciendo ahora, por ejemplo, es sacar, o sea, las pautas para el campo, bajar las retenciones, vaca muerta, toda la parte minera. Sí, decir, profe, pero ojo, son solo para sectores que no tienen impacto en lo que tiene que ver con la generación de empleo. Bueno, pero eso un 10% del empleo se ve absorbido por ese tipo de actividades. Nosotros necesitamos que no quede nadie afuera. Nosotros van a venir solitos. Y lo de la ley con la ciudad de Resistencia. Esa ley del derrame que ya lo dijo Menem en su momento, nunca ocurrió. La ley del derrame parece que nunca llega a hacer las copas más abajo. Quería abrir un kiosco con la ciudad de Resistencia, un taxi, tener que pagar esto, lo otro, tener que pedir permiso comprar una propiedad, que el impuesto, que la escribanía, ¿cuánta guita? Los costos de transacción en este país son gigantescos, o sea... Exacto, aporto algo, o sea, hay que entender que el gobierno nacional tiene determinados límites a la hora de gobernar, después tenés la provincia, después tenés los municipios, tenés un municipio acá, nosotros nos sorprendemos de Corea del Norte y decimos el máximo esplendor de comunismo, y tenés a la leonesa que no se puede entrar así, no pagás un tributo al intendente, lo cual encarece el costo de vida, es una barrera para la producción, la gente no puede acceder a determinados bienes o servicios, lo que fuere para mejorar su calidad de vida, para trabajar, desarrollarse, generar empleo, economía de escala, todo lo que a vos se te ocurra, siempre hay una barrera con esto, digamos. Entonces hay que entender que el aporte no solo es de lo nacional, sino que después corre por las provincias, corre por los municipios y la gente que es la impulsora de cambio. Porque si no, terminamos cayendo en la misma. Vos no querés que se caiga un empleo que es insostenible porque el mundo te compite, por eso lo hablé así hoy. Y realmente vos tenés que entender que tenés una empresa como FATE, que es horrible que la gente se quede sin trabajo. Pero hay que entender la consecuencia, nadie quiere eso, digamos. Pero vos tenés una cubierta que le cuesta 4 veces más que una que viene de otro país, y la diferencia es la barrera burocracia con todos los impuestos que tenés en el medio, que le encarecen y le hacen difícil la vida a la gente. Esa es la verdadera decadencia. Tenemos que dedicarnos a lo que naturalmente nosotros sabemos hacer bien, y esto lo digo como estudiante de comercio, para intercambiar con el mundo a causa de comprar más barato lo que nosotros no podemos producir. Esos son los cambios que están sucediendo. Lamentablemente va a haber pymes que van a caer y van a crecer otras más. Por eso no es mentira la estadística que el país está creciendo. Si el Estado sigue permitiendo el ingreso indiscriminado de todo tipo de bienes, no de servicios, pero de bienes, esto no va a cambiar, porque la industria textil, que sí es nuestra, donde tenemos todo el ciclo de producción, generación del denim, generación de modas, donde lamentablemente te ingresa una remera de China, Corea o Japón, como están trayendo, y la están fundiendo. Hoy las plantas de producción en lo que tiene que ver en el sistema textil están al 20% de su capacidad productiva. Y no es tan cierto de que siempre estuvimos mal. Cuando uno observa que los niveles de las capacidades están a los topes de 80-85%, donde los niveles de desempleo rondan los 20 y los 25%, no los 40% como estamos ahora, o sea, hubieron periodos en los que no estuvimos tan mal por decisiones políticas que favorecían un crecimiento. Pero este gobierno, ¿puedo decir algo? Este gobierno que se jacta de tener como ejemplo a Estados Unidos es todo lo contrario que está haciendo Estados Unidos, porque Estados Unidos está buscando un proteccionismo
Claro, aumentando los aranceles para proteger la industria local. Este gobierno está haciendo todo lo contrario. Trump es peronista. Así que tenés razón, Claro, Trump es este peronista. capricho, digamos, de buscar una a sola toda costa acotación una antes baja que inflación. antes que vaya al corte. consecuencias. Todos Sí. hablan de Alemania, que queremos ser como Alemania. Lo he escuchado al presidente hablar de Alemania de una manera fabulosa. Si supieran que los impuestos en Alemania son inclusive hasta más caros y son mucho más, digamos, por decirlo de una manera, de presión tributaria que los de la Argentina, no es decir quiero ser como Alemania si desconoces cuáles son los tributos de Alemania. Claro, pero hay que reconocer que todo Pero funciona. además, digamos, a ver, Vos pagás impuestos, pero funciona la salud pública, funciona la Una educación, cosa funciona que todo. decían Eso no es anteriormente. política. Antes laburan, tenías los alemanes remedios. No, claro, y laburan, claro. Tenías Me parece remedios que para no se jubilados, menciona. había seguridad, había ¿Por qué? transporte, No, había ¿De- obras de dónde sale- hidráulicas, de dónde había sale la rutas plata? que hoy ¿De no dónde se están sale? generando. ¿De dónde sale la plata y los recursos para perdonar el impuesto a los que más tienen? ¿De dónde salen? De los bolsillos de los pobres. Entonces no es que, digo, Mirá, del bolsillo de los pobres de los sale la guita trabajadores. para que la gente vaya a la facultad. Exactamente. Y yo a la facultad, cuando yo vine a estudiar por primera vez acá a la facultad, habían 5 autos, muy pocas motos y la mayoría íbamos en bicicleta. Sí. Va, el gobierno Ahora está van prohibiendo que todos vaya el en auto. presupuesto en realidad, ¿no? Ahora Porque- van todos en auto y No. el tipo, el pobre que uno está, que se defiende, pobre tipo, y qué sé yo, cuando compra una Coca-Cola, un sándwich, está pagando el 50%. Pero está bien que de vayan impuestos. con Tiene que motos. estar Desde que Para- nació hasta que tiene murió. que Y pagar él la pone guita. la Veneciano, guita, y él Senado, pone la de guita para que consortes, vaya ahora otro a la recibe, facultad. digamos, para no La facultad desconocer tiene la que rima. ser rentada y también con Pero becas, la con facultad, becas para... la facultad está arancelada, No, 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 es y gratuita. digamos, para no desconocer la lucha de la Es universidad que viene arancelada. llevando adelante, La me pagamos, parece importante, ¿cómo no? bueno, La pagamos nosotros. decir Y esto, con ¿no? los Que después de impuestos, ¿no tanta está arancelada? votación, Sí, pero una rompiendo el relación- marco Claro, democrático, mi ley Claro. no responde a la ley de financiamiento que tanto están pidiendo los docentes, que más del 85% está bajo la línea de pobreza, bajo la línea de Pero les dio indigencia. la semana pasada o la Y, anterior Pero un se le dio un 24%. 30% de aumento No por sé. sobre el 24%. presupuesto. Y para variar, yo te pregunto si vos Ahora les realmente tiro unos estás en la vara de la mangos, gente. ¿Estás de acuerdo con que un rector gane 20 millones de pesos al lado del salario de la gente que trabaja y produce lo que vos, él quieren consumir? ¿Vos Yo- estás de yo acuerdo no- que el salario de una persona que Yo se no levanta estoy de todos acuerdo los que días a las mientras... 6 de la mañana para ir a Claro, laburar, yo no estoy de acuerdo sea que de- mientras hay gente que se rompe el alma 10%. laburando por un trabajo precario o pagado con una beca, Adorni tenga una declaración jurada de 950 millones de pesos, es increíble que no Bueno, puedan No justificar. hablemos de los bolsos. Pero de- en un de- país hablemos donde de los todo es- bolsos. O de los bolsos de inviable, López con la plata de de los Macri. López, bueno. Exactamente, claro. pero- digo, o robarse la, Es lo- la Patagonia, la ni hablar, política digamos, Es ni lo tener mismo, tobillera, ni pero digamos. Es lo mismo. Claro, pero la vara de la Estado- honestidad que quiso poner Estado este es gobierno corrupción. ha demostrado la corrupción. Podemos volver Me parece al que eje lo ha del- defendido. Vamos al eje, vamos a vamos al volver. eje. Volvamos- En detrimento Vamos de esta al eje, política vamos al eje. Dejemos los bolsos mientras porque si se hace la empezamos con fuente- los bolsos Claro, no, no, digo, terminamos mal. Vamos a la, Pero vamos a la pulseada. yo voy a Si preguntar vamos- una cosa como Vamos a la para, pulsada. para no es volver a solamente reencauzar Obrador, esto. ni Andis, no, ¿Por qué no Libra. se consigue la igualdad entre algunos y otros para poder competir? El empresario argentino no le teme a la competición, de ninguna manera. Lo que está pidiendo hoy, igualdad de condiciones para poder competir, porque difícilmente, él hablaba de una camiseta, vos podés fabricar una camiseta de un país asiático, ¿no es cierto?, con servicios menores, con costos menores, con subsidio y todo lo demás. Lo que está pidiendo la pequeña y mediana empresa es igualdad de condiciones para competir, no porque le tema, respondo- sino porque hoy no las tiene. Te Ese es el respondo problema. algo. Exactamente, Es cierto lo que el colega comentó hoy. La verdad es que la vara impositiva todavía está muy alta Claro a nivel que- claro, nacional. correcto. Es altísima. Para mí, que me gusta entenderlo y más me gusta explicarlo, hay que entender que eso es parte de lo que nosotros recibimos como herencia de nuestro pasado. Hay gobiernos anteriores que endeudaron hasta gente que todavía ni siquiera nace. O sea, eso es una locura. Entonces, al día de hoy tenemos que pagar esas consecuencias y no es de la noche a la mañana. Todo lo que se reclama es de largo plazo y eso tiene un tiempo prudente y los países que más han explotado y que han puesto como ejemplo le ha llevado incluso hasta décadas. Si nosotros queremos salir de esa, la única manera es comenzar a sacarle el pie del Estado de la cabeza a la gente y empezar a entender que las cosas... Hay una oferta y una demanda. Nosotros no podemos pretender que queremos cobrar 100 algo textil cuando el mundo te lo produce a 20. Es una locura, le cuesta 5 veces más al trabajador Claro, pero argentino acá poder pagan comprar algo tan esencial. 5 veces más Si la nosotros vamos a energía, ese método, 5 veces más el Igual agua. esos pero actores si que él vamos a ese menciona método, Jorge, te explico un están caso en el planteado gobierno. que lo di en una charla. Salió un agricultor misionero que quería comprarse un tractor
que le salía 6 veces más que uno chino. Imagínate cuánto nosotros podemos llegar a producir con gente así que decida invertir una determinada cantidad de dinero, que en vez de producir por 1, produce por 6. Sí, claro. Es una locura. Vos no tenés la capacidad. Como Volviendo- país, no porque seas corto de capacidad, sino que no tenés la capacidad de Volviendo hacer al todo. tema, Parte de esos volviendo- autores que Podés hoy hacer lo mencionan que de los mejor sabes hacer endeudamientos, y de los comprarle al mundo endeudamientos, de mejor manera y siendo más inteligente. Volviendo al tema- parte de los autores de ese endeudamiento están en el gobierno con las mismas recetas hoy en día. Volviendo, O volviendo sea, al tema digo, de los Caputo, impuestos. Sturzenegger, ¿no? Como para poner una cuota de realidad. a la Volviendo al tema de los discusión. impuestos, cuando como eslogan de campaña decía que iban a bajar los impuestos y que si aumentaba un impuesto se iba a cortar una mano el presidente, hoy yo no tendría ni mano, ni pierna, ni pie. La primera medida que tomó fue incrementar los impuestos a los trabajadores, haciéndolos incorporar nuevamente los de la cuarta categoría y los de primera categoría con niveles que habían sido subvencionados, y esto generó que también haya quita en el impuesto a las riquezas, generando más desigualdades. Por ahí vi una vez un informe, aumentaron las ventas de los Mercedes-Benz. ¿Qué significa eso? Hay gente con mucha capacidad contributiva que está siendo beneficiada y hay una clase media, media-baja. Hoy ya la clase media Pero es a vos baja, te molesta que alguien que lamentablemente produzca tenga su me recompensa. molesta, ¿Vos creés me molesta la desigualdad en las manos del decisor Pero político. ¿cuál es la más desigualdad? importante. Si vos sos Hacer bueno en pagar Adorni, el impuesto al producís trabajador Adorni. en detrimento, ¿Por qué? en Sí, de detrimento, insaurrable en detrimento en el yaste, con che, decime los más insaurrable necesitados. Porque los Espera, beneficiados no espera, son los porque si hablamos, trabajadores. si hablamos todos Si- juntos, si vamos a hablar la gente no va a entender lo que si decimos. vamos a hablar Preguntas. objetivamente, hablemos con criterio, eso de chicanas, de quién tiene... No, no, es No, que no, no pero es está una bien. chicana, no, A ver, eso es una Hoy chicana. la charla Se está era- poniendo se está- pasión. Esto claro, tiene que haber, se está claro. cerrando los negocios. Y como contador que llevo adelante este ejercicio y tengo mis clientes y tengo que hacer los recibos de sueldo de mis clientes, hacer las presentaciones de los 931. Pero ¿cómo se Hoy, sostenían? Es inviable, lamentablemente, es una no inversión. están vendiendo, están cerrando, están despidiendo gente. La economía debe estar a favor de los seres humanos. Y hoy los seres humanos en el Chaco y en el país estamos sufriendo. Vos te hago una pregunta, ¿vos estás a favor del robo? Totalmente en desacuerdo y me parece Bueno, ¿a vos te una parece? pregunta fuera de lugar en un ámbito no de ofende. discusión No, económica. No, es porque te lo repito, todo lo que vos pedís tiene que ver con subsidio, tiene que ver con sacarle a alguien que se lo gana honestamente. El Si Estado el- es un organismo el origen distribuidor, de esta charla. no se lo sacan a nadie. Como decía acá el profe, Pero el más alguien pobre que gratis no compra existe, el pan querido. paga su impuesto. Alguien lo El más tiene que rico generar. compra un auto paga su impuesto. Y la generación sale del más pobre al más rico. Por eso Con te lo digo, un no Estado se llaman que hace voluntarios, favoritismo se llaman a los que más tienen. impuestos. Vos le estás imponiendo violentamente a alguien sacarle algo del fruto de su trabajo. Dentro Ese del fruto ámbito- del trabajo de dentro sea una quien sociedad, sea, dentro de es una producto sociedad de algo que para va a que volver a funcione una consumir. sociedad democrática Cuando vuelve a necesitas consumir, impuestos. Impuesto a cuando la vuelve a mayoría y consumir, sacándole Espera, impuestos a la decide riqueza, a digamos, quién eso. darle ese tributo, eso No. que él produjo a No cambio es de así. su trabajo. Sin embargo, No cuando es lo así. toma el gobierno y se apropia del esfuerzo de él, No, de él, no, del el mío, gobierno no se apropia ¿qué de ningún sucede? esfuerzo. Lo somete. El gobierno Lo somete hace y le da a cambio de no redistribución. hacer nada. El gobierno se La encarga riqueza de no se genera con redistribuir redistribución, los recursos, con generación. Por ejemplo, con lo que ocurre en el sistema tributario argentino. Nosotros tenemos que considerar que todos los tributos ingresan en una bolsa, que son coparticipables después, según las Unos y otros necesidades de no, cada claro. provincia, y hoy tienen gastos reservados que lo tiene la nación, como por Siempre ejemplo la tuvieron. el gasto de los Sí, siempre hidrocarburos, la tuvieron. que tienen que volcarse a las rutas, y hoy no hay un solo peso. Quiero saber dónde está la plata que pagamos todos los argentinos cuando cargamos un litro de nafta, y no se la está volcando a las rutas. Hay un tramo en el sur que se lo comió Cristina, más o menos 150 kilómetros. Eso Que no explicaría fue mucho. condenado y lamentablemente informate cuál fue la condena de Cristina porque no fue por una ruta en el sur. Bien, señores, vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito porque nosotros también necesitamos vivir haciendo publicidad.
Bien, esto no se ha calmado de ninguna manera. Sí, continúen. Claro. Bueno, Sí, mira, vos estabas hablando acá de igualdad, equidad, y el motus del programa, tengo entendido que la idea era hablar sobre la pulseada de la economía. De la economía, ¿no es decir, que cierto? esto es lo que Porque estamos haciendo acá, estamos pulseando. La pulseada era, para que se acuerden, cuando yo era chico, nosotros en el colegio nos enfrentábamos dos, y codo a codo, ¿quién le torcía el brazo al otro? Al otro, sí. Entonces acá estamos hablando de qué sector le torce el brazo al otro, que es muy común en todos los lugares. El problema es que la torta, que se llama Producto Bruto, que es lo que el país genera, es una sola y hay que hacerla crecer. Y en todo el mundo, en particular en la Argentina y muchos otros lugares, se han dedicado a repartir esa torta en lugar de generar condiciones para su crecimiento. Ese es el tema. Nosotros tenemos que crecer, si no, estas conversaciones van a seguir existiendo y cada vez vamos a ser más pobres. Porque yo he transitado, tengo 76 años y me acuerdo, cuando voy a Buenos Aires, decía, che, esto era un paraje antes, 20 años atrás. Hoy son villas marginales, miserias, es horrible, horrible. Y son kilómetros. Entonces yo digo, ¿y eso de dónde salió? Es un hongo. ¿Quién tiene la culpa? No, nadie, como siempre, por supuesto. Sí, acá nadie tiene la culpa. Pero No, nadie se hace cargo. No, hay que no. atenderlo y hay gente que vive ahí. que hay que sostenerla. No, pero eso a mí no me interesa. A mí en la vida, sí, a mí. Yo empiezo por mí. Porque es así. Entonces, y después pienso en la gente, pero primero pienso por mí, pienso en mis hijos y pienso en mis amigos y así voy ampliando. Y a medida que se van yendo me interesa menos. Entonces, eso es simple, esa es la vida. Sí, yo no soy. Cuando me muera le voy a preguntar a Dios por qué hizo el mundo así. Aparte está en el Génesis mismo que vinimos a sufrir. Alguien le puso nos puso hace 200 años que había que ser felices y todo eso. Creo que fue Paine y el otro fue Franklin, Rousseau y toda esa gente que habla, el iluminismo. Tenemos que ser felices y ahí cagamos. Entonces, por eso es así, porque es dureza, es lucha. Entonces, sí, es angustia, acá sin nosotros, sabores. Esperá, nosotros acá con esto quiero terminar. Tiene cosas lindas la vida también. No es todo por sin supuesto sabores, que no sí. todo sin Esas sabores. pequeñas cosas lindas te hacen vivir. Completamente de acuerdo, nos pasa a todos. Pero yo te digo una cosa, el tipo, acá se levanta un montón de gente todos los días a laburar y llega al fin del día y va avanzando. Las realidades son completamente heterogéneas. Entonces nosotros no podemos igualar. Por ejemplo, lo de FATE una gran tristeza. Yo te puedo decir General Motors. Mi abuelo fue uno de los fundadores de la General Motors allá en la década del 30 de General San Martín. Era un empleado elevado de la General Motors, empresa imperialista, todo eso. Y el tipo vino acá a la Argentina para eso. Y sin embargo, con gran tristeza vi que durante el gobierno de Martínez de O, no sé cuál, se cerró la fábrica y se fueron del país. Después volvieron a Rosario. Son los ciclos, es una cosa horrible. Entonces yo reconozco eso, pero nosotros tenemos que ir avanzando y dándole a la gente las condiciones que puedan salir adelante. Educación, menos regulación, menos impuestos, etcétera, etcétera. Facilitarle a la gente el trabajo. Y facilitarle a las empresas. Las empresas son gente. Una empresa es una entelequia de gente. Entonces hay que facilitarle a la gente, al obrero, al gerente, al dueño y al prestamista y a todos los que contribuyen a esa empresa. Todos ellos hay que facilitarle la gestión. A unos le va a ir bien y a otros le va a ir mal. Claro, la cuestión acá pasa por si se está encontrando el equilibrio para proveerle, como él dice, a la gente ¿Y quién lo decide? que compone una empresa las posibilidades de competir y de vivir dignamente. Y no se está encontrando. Y dejar que pulsen entre ellos. Eso. Lo que pasa con el la RIGI. palabra, la pulseada. El RIGI es lo que está de moda ahora. Que son El RIGI es régimen de inversiones de dispositivos de grandes inversiones. Los que entran ahí Eso está tienen muy que bien, tener pero tendrían 200 que millones. ser Y ahora para las pequeñas. sale el super No, RIGI. pero el tema es que de eso no queda nada para el millones. país. Porque es muy Entonces, extractivista. me parece a mí que acá para salir ¿Quién dice adelante que no queda nada hay que para el país? Sí, va a quedar. hay que proteger el trabajo, Para él. hay que proteger el salario, Pero se hay que protege. proteger los recursos estratégicos del No, país. dejarse Hay proteger que proteger solo. los recursos Ya estratégicos del decía país. Berry Hay que eso. proteger la industrialización. La ley de glaciares. Y me parece que esa es la Es clave, increíble. digamos, para salir de esto. Lo demanda la sociedad, lo demanda donde uno va y recorre los cordones industriales, ve que es el problema. Digamos, me parece que tiene que haber una protección sobre las empresas, un proceso de industrialización nuevamente. Y bueno, y sin duda que va a venir de la nacionalización de la banca y del comercio exterior para cortar con todo este mecanismo, Qué bueno. digamos, de bicicleta financiera también que está
en este momento atravesando la economía, que me parece que es totalmente en detrimento justamente de las grandes mayorías. Ahora, ante una situación como lo estamos viviendo, ¿quién tiene que hacer el mayor esfuerzo? ¿El Estado? ¿El pueblo? ¿Las Los que más empresas? tienen. ¿Quién? Los El más que tiene tienen. que hacer menor esfuerzo ¿Quién? es el más No, el mayor más esfuerzo, ¿no? Bueno, los que más el tienen. que tiene que hacer el menor esfuerzo es el más necesitado, el más vulnerado. Los adultos mayores, los niños. los que Esos están en hacen el situación. esfuerzo. El Pero pregunta, ¿quién lo deberían tiene que hacer hacer? el menor Nadie dejó de esfuerzo. hacerlo. Y a No, partir no, de porque ahí- ese lo hacemos nosotros y cada a- vez más y a esfuerzo. partir- ¿Cuánto y los esfuerzo más adultos vamos a mayores. hacer? Jorge, Ya está todo y colapsado a en una partir situación de ahí, las insostenible. doctrinas que se pueden leer con respecto a finanzas públicas, y siempre el que tiene mayor capacidad contributiva debería hacer un poco más el esfuerzo para equilibrar las diferencias y las condiciones de vida. Pensé que lo que iba a decir hace un rato iba a pasar de esta breve moda y no. Como buen liberal voy a citar una frase de Ayn Rand donde dice que el ser humano no deja de ser humano nunca, por lo tanto es un ser solidario con los demás, pero siempre dentro del arte de lo posible. Vos no podés dar Obvio. algo que no tenés, No, vos claro. no podés dar algo que no producís, Pues lo y decía. vos no podés arruinar todo a causa de comparar algo que es imposible en los demás. La única manera de que nosotros podamos crecer y tener riquezas, y no hablo con riqueza con abundancia, no estoy hablando de oro, no estoy hablando de auto de lujo, ni bienes de lujo de ningún tipo, sino que dentro de lo que nosotros más podamos producir, más va a haber. Ese es el punto, el eje que nosotros tenemos. Pero si nosotros nos ponemos a ver que para eso tenemos que quitarle a otro de sus esfuerzos para subvencionar a otros para crecer, estamos otra vez en la misma situación de estancamiento, porque esa receta ya viene de hace décadas, Ahora, y te diría casi 100 años. Correcto, pero yo Más. pregunto, fíjate vos, como periodista, estamos apostando al desarrollo del litio, estamos apostando al desarrollo del cobre, para exportarlo como materia prima. Yo no estoy escuchando de que ya estén en forma paralela instrumentando fábricas de batería que produzcan valor agregado o que con el cobre andan conductores y todo lo demás. Están hablando de exportarlo. Te corrijo algo, ¿Viste? Jorge. No lo he escuchado por lo menos hasta ahora, ¿no? Bueno, como yo sigo por ahí la línea del gobierno y me gusta escuchar mucho, se prevé mucho crecimiento. Por ejemplo, ahora salió un anuncio Ojalá, del ministro ojo. Sturzenegger, donde la vara de lo natural te va a marcar en lo que vos sí sos bueno y mejor podés ofrecer al mundo, digamos, para generar empleo, que por ejemplo en Neuquén se espera que crezca la población a tal punto que crezca 1 millón de personas, digamos, dentro de un plazo no muy largo, digamos, porque se va a habilitar mucho empleo con respecto a eso. Si bien Vaca no Muerta, está todas esas industrializado, es algo que vos no lo podés hacer de la noche a la mañana. A China le llevó 1 década y media Pero, aproximadamente poder esta industrializarse semana fue para noticia ser la competitivos baja de en el natalidad, mundo. digo, ¿no? No es Claro. algo que lo vas a poder Para hacer que de la noche a la tenemos- mañana. No, creo que no. Con esto nosotros acumulamos reserva que nos da la base sólida para que vos puedas tener un crédito hipotecario, Los puedas negocios acceder a los surgen, bancos, los negocios puedas tener la surgen. estabilidad, No, pero no para es de la hablar noche a la para no hablar mañana. en el Eso aire, es muy acaba de cortoplacista y hacer- poco acaba de ser inteligente. noticia la baja de natalidad que hay en el país, digamos, ¿no? De En hecho, En el mundo, en el en mundo, en el mundo. pero No, en el no, país también. de En el Digo, mundo. no, porque una cosa es No lo, en África ni en el lo Asia. ideal y otra cosa Ni la es matanza. lo real, digamos, ¿no? Sí, Digo, acá porque lo anuncia el 14.7 gobierno. en estos últimos 15 años, pero en el Una mundo sola, mucho una mayor. sola ¿no? cosa también de los anuncios de Sturzenegger que viene con recetas que ya fueron falladas hace 20 años No, atrás y no, parece ni que quieren loco, volver ni loco. a aplicarlas de vuelta, fue la de creación de las empresas de una sola persona. O sea, van a haber empresas que uno solo es empresa. ¿Y por qué no? Y eso lo sacaron hace 48 horas como generador de empleo para poder llevar adelante actividades. Cuando uno puede ser autónomo. ¿Por sin qué necesidad. no te sentirías capaz de llevar adelante un negocio Una propio? empresa sola, soy autónomo, para eso ya existe la figura. No necesitas hacer toda la figura de una SAS, una SRL unipersonal, que es una barbaridad. Que le habilita puertas para hacer otro tipo de actividades y negocios que una sola persona no lo puede Bueno, pues esa hacer. persona Pero bueno, contrata a otro. volviendo Sí, al escuchame, tema... Esa persona contrata a otro. Volviendo, No lo hace volviendo solo. al tema No es único. de acá en lo regional, para hacer un aporte nada más, se tomaron decisiones buenas en la provincia de Chaco. Hubo un descuento del impuesto a los ingresos Sí, el brutos, ingreso bruto, que claro. fue una decisión Sí, acertada, pero pero ahora- lamentablemente en etapas como estas generan problemas porque tenés menos ingresos. Al haber menos Para el Estado, coparticipación, menos coparticipación nacional, menos ingresos Deben de provincial. mejorar la administración. Te- Pero te viste la generan grandes- estadística grandes última, problemas. somos los últimos en recaudación de ingresos brutos. O sea, vos no podés Somos yo- últimos en o sea, recaudación de ingresos reclamar brutos algo porque la que no actividad percibís. comercial- Es porque una la barrera a algo que actividad no producís. comercial se vino al piso. Si nosotros hubiésemos tenido los niveles de actividad comercial como en el año 2019, 20 o 21 antes de la pandemia, hubiésemos tenido buenos ingresos. Pero al no tener actividad comercial, la gente no vende, no Ahora, consume, se cae ingresos No, brutos. Yo te la pregunto, estadística ¿por te qué da la que somos la panacea y la provincia más pobre solución hace rato? siempre caen en los impuestos?
¿Por qué la solución, la panacea siempre cae en los impuestos y no en la creatividad, en el desarrollo, en la inventiva, Por en la honestidad incapacidad de los políticos. y en la actitud constructiva de quienes tienen la responsabilidad de conducirnos? Y yo creo que por querer también destruir la educación pública gratuita y de calidad, es importantísimo seguir manteniéndola, seguir abriendo más universidades, Pero esto hace 2 que los años chicos no, tengan vayamos, más acceso. entonces, los que conducen para hoy poder. no están estudiando ahora, ya son tipos de nuestra edad, ¿viste? Que a eso les asignó la responsabilidad, ¿viste? Sí, sí, pero esos tipos son elegidos también por dentro del Claro que claustro. sí, por y al ser supuesto. elegidos tienen que llevar adelante esa actividad. Pero yo creo que con tecnología, con innovación y con quita de presión impositiva se puede mejorar muchísimo. Y Y si- por supuesto, con la quita de presión Hicimos en lo que tiene que ver la con, vez pasada hicimos un con programa. lo laboral. No se les cae una idea más que el aumento de los impuestos a todos los funcionarios de hace 50 años acá. Ahora- habrá llamado a la gente Ahora, equivocada. pero te digo una cosa, la planificación económica ha fracasado en todo el mundo. No funcionó. No funcionó. Entonces, y los estados grandes hoy están viviendo una crisis tremenda, te digo tremenda, ¿viste? Porque yo te digo, China abandonó el modelo corporativista, el modelo corporativista no, porque todavía sigue siendo corporativista, pero el sistema totalitario comunista que lo llevó después de 100 millones de muertes, Rusia también, o sea, Ahora Estados Unidos también. Estados Unidos es totalmente, desde Franklin Delano Roosevelt, de la década del 30 pasó a ser una potencia estatista, y así le fue, como solucionar. Es decir, no es que sea gran cosa, te aviso. Es decir, Estados Unidos también es otro fracaso. Entonces nosotros estamos viendo un montón de fracasos en el mundo donde todos están metidos en una economía del bienestar, menos los chinos y menos los rusos también, pero los europeos que viven de arriba, ¿viste? No quieren laburar más nadie. Decía Macron cuando quiere subir la edad Pero de está mal que la jubilación, 2 años. gente se vuelque a una economía del bienestar. La Yo economía totalmente del de acuerdo, bienestar, no, pero no, no. para- el es todo un bienestar esfuerzo llegar a la social. economía del Pero bienestar, Vos ¿eh? escuchame, vos, Muchos es decir, impuestos Pero para el la bienestar economía es el del bienestar. resultado del esfuerzo de las personas. No, Con la contribución de sus pero cada impuestos. uno, yo busqué mi No, no, bienestar, eso es porque una si cosa- yo, lo dijiste yo- hoy, Esa claro, es una yo percepción espero de mi equivocada. jubilación, Desde el escuchame, 2015 si yo esperaba la de mi ONU jubilación, reconoció mi jubilación que el los Estado me términos la se comió dividen- 3 se veces. El miden en tiempo se bienestar. nos acaba, Porque cerrar, me cerrar. reventaron, mi jubilación me la reventaron 3 Jorge, veces. yo doy un mensaje porque algo me parece que está cerca. Te Pero respondo lo gracias que a Dios dijiste. ¿Por laburé qué para nosotros mí. no cambiamos? ¿Por qué creen que la receta sí le funciona a un país que está pegado a nosotros? Lo puedo comparar incluso, si querés, con la provincia como Paraguay. ¿Por qué Paraguay crece y nosotros no? Estamos plagados de impuestos. O sea, Paraguay tiene una política firme que se respetó año tras año, tras año, es tras verdad, gobierno, verdad. tras gobierno, y crece. O sea, la receta funciona. Lo único que vos tenés que hacer es aplicarla, respetarla y castigar a lo que no se hace bien dentro del marco de la ley, claro, ético y moral. Dale. No, a mí me parece que el gobierno no da pie con bola. Acá me parece que las recetas, lo que decía anteriormente, la crisis esta no es solamente en el país, sino es mundial. Pero, digamos, esto no ha dado resultados. Creo que la situación la estamos viviendo. La sociedad se está dando cuenta de esto. La sociedad trabajadora se está dando cuenta de esto. Y me parece que aquí hay que hacer un cambio radical justamente de todas las políticas que están llevadas adelante. Una sola cosa, la pendularidad que haces, Sí, claro. marcás vos permanentemente. Eso se frena con 5 políticas de Estados a largo plazo y que no, gobierno que venga, se la quiera cambiar. Seguridad alimentaria, educación, salud, desarrollo y trabajo. Si Ahora- nosotros tenemos esos 5 ejes y lo mantenemos como Estado, más allá de quién le toque gobernar, seguramente vamos a despegar. Vamos a cerrarlo. El concepto que él dice, se necesita una firme convicción colectiva, no individualista. Yo no creo. Y en lo acá colectivo. prevalece lo individual sobre lo colectivo. Yo creo en lo individual, no creo en No, lo no, colectivo. si lo estamos- Pero, bueno, porque somos seres humanos. Es decir, el hombre. El tipo que concepto- ocupa un cargo público deja de ser un ser humano Teóricamente, común. teóricamente. Bueno. Ya Buchanan y muchos economistas y muchos filósofos han criticado esa posición. Cuando vos llegás al Estado, entrás a gastar la plata de otros en otros. Y como decía Claro. Perón, y como decía, y están como, gastando ahora. y Hay como- una y como teoría. decía Perón, cuando te haces una gárgara, algo de agua te tragas. Entonces muy simple, esa es otra. Por eso es medio en broma. Pero vos, desde el Estado, vos tenés que dejar que la gente, darle un marco legal
Pero bueno, lo que tenés que tratar de hacer es controlar lo mínimo las libertades individuales. Y lo que el Estado cuando crece entra a controlar las libertades individuales y la creatividad individual. Bien. Las va restringiendo. El programa se nos acabó, esto está interesantísimo, pero los tiempos, como decimos nosotros los periodistas de televisión, son un tirano. Los tiempos en televisión son un tirano. Pero yo creo que finalmente el éxito de la economía es cuando encuentre el equilibrio entre unos y otros y poder favorecer y darle a la gente lo que la gente necesita. Caso contrario, nos encontramos con unos pocos que avanzan y muchos que se encuentran en las situaciones que hoy se están viviendo. ¿Cómo se encuentra el equilibrio? Dependerá de la actitud de los funcionarios de turno, sin ánimo de asignarle responsabilidades a los de ahora. Esto viene de hace mucho tiempo, con cuestiones, actitudes de corrupción, otras que no, pero no quiero entrar en ese tema, sino hoy tiene que haber firmes actitudes con una convicción de servicio que encuentre el equilibrio entre unos y otros. Y es cierto que se necesita tiempo, pero ¿usted le pediría tiempo, mi amigo, a una persona que no le alcanza la plata para comer a fin de mes? Seguramente que no. Esos son los que deben de ser atendidos en forma inmediata por los funcionarios de turno. ¿Cómo? Administrando y siendo creativos. Señores, nos vemos el próximo jueves con más desafíos.